En este día se construye la certeza de tu negocio. Esta es la garantía de la inversión que vas a hacer de tiempo y energía en este Mastermind. Bienvenidos a la tribu Atrapasueños. Te saluda Ayusen. Todos los sueños comienzan aquí. Y estoy muy emocionado de estar aquí contigo. Estamos listos para iniciar con el día 2 del Mastermind Elite. Hoy vamos a hablar de dos cosas muy específicas: tu rutina diaria y agenda semanal, y después vamos a hablar sobre construir lo más importante de tu negocio de doTERRA, que es tu lista de 100 contactos. Ahora, ¿por qué una rutina diaria es muy importante? Tenemos que ser conscientes que desde que éramos niños requerimos una rutina, ¿estás de acuerdo? Nos da estructura y nos da disciplina. Cuando éramos niños nos decían a qué hora ir a la cama, a qué hora hacer la tarea, a qué hora despertarte, y ciertamente esto funciona porque se va haciendo un hábito. Pero ¿qué pasa con nosotros los adultos? Por lo general no tenemos una rutina y no sabemos qué hacer al iniciar el día. Y la mayoría no han pensado en crear una agenda efectiva. Como resultado, hay estrés, pocas metas cumplidas y ansiedad, y no llegas a tu potencial completo. En doTERRA es muy difícil hacer el negocio si no existe una rutina diaria y una agenda semanal. La respuesta está en diseñar de forma cuidadosa una rutina y una agenda que sea efectiva para cada uno de nosotros, que nos ayude a ser productivos, estar en control y poder realmente avanzar de rango, pero sobre todo crecer, mejorar tu vida y mejorar tu satisfacción. Para mí, una rutina y una agenda son lo que enciende el camino al éxito. Yo entiendo que a veces las rutinas son rígidas y aburridas, pero realmente si diseñamos una rutina diaria y una agenda semanal, ese es el camino directo a la libertad. Es el camino a ser productivos y tener libertad, pero sobre todo alcanzar nuestro mayor potencial. Hoy te quiero dar 18 razones por las cuales es mejor tener una rutina y una agenda, y si tenemos suerte, te voy a convencer. Punto número 1. Nos volvemos más eficientes. Tener una rutina y una agenda reduce la necesidad de tomar decisiones. Nos da la posibilidad de hacer exactamente lo que tenemos que hacer cada día sin tener que pensarlo, sin tener que decidirlo, porque eso empieza a quitar tiempo. Terminando una actividad, vas directamente a la siguiente sin pensarlo. Así que las actividades se vuelven estándar y se van mejorando cada día, y por lo tanto los resultados van siendo mejores. Punto número 2. Quita la necesidad de planear cada mañana, y eso ahorra muchísimo tiempo. Quita el trabajo dudoso del día y nos permite despertar y hacer en vez de despertar y planear. Punto número 3. Crea una estructura en nuestra vida. Una rutina diaria nos da estructura y una secuencia lógica en nuestras vidas. Nos da el framework o la plataforma dentro de la cual cada uno de nosotros puede conducir sus actividades diarias. Entonces se vuelve un proceso ligero y hasta se siente a gusto cada día saber que sigue, y nos permite experimentar un día con mucha fluidez. Punto número 4. Tener una rutina y una agenda ahorra mucho tiempo, que es un recurso súper importante. El tiempo es el recurso a nuestra disposición y es muy preciado, porque una vez que lo pierdes, ya no regresa. Teniendo una rutina vas a tener más tiempo libre, porque no hay que hacer el plan, no hay que volver a tomar decisiones, no hay que preparar. La rutina ya tiene la agenda lista para ejecutar y puedes usar el tiempo de forma muy eficiente. Punto número 5. Puedes anclar muy buenos hábitos, y este es de mis favoritos. El secreto para buenos hábitos es la repetición. Cuando hacemos una rutina personal que funciona para nosotros, literalmente nos ayuda a desarrollar buenos hábitos. Nos motiva a repetir las mismas tareas una y otra vez. Es tal cual como cuando te cepillas los dientes cada mañana, motivándonos a repetir las mismas tareas una y otra vez. La rutina nos ayuda a hacer los hábitos más rápido y así llegar más rápido a nuestros sueños. No tienes que pensar para lavarte los dientes, solo es un gran hábito. Cuando tenemos superrutinas en nuestro negocio de doTERRA, se convierten en hábitos increíbles y llegamos a nuestros objetivos, y no solo en doTERRA, sino también en tu vida, porque tendrás tiempo y dinero. Punto número 6. Tener una rutina y una agenda rompe los malos hábitos. Los hábitos buenos están alineados con quién quieres realmente ser y qué quieres lograr en tu vida. También nos ayuda a quitar todo eso que no sirve, que no mueve el engrane en la vida, y podemos ir reemplazando los malos hábitos con buenos hábitos gracias a la repetición. Punto número 7. Nos ayuda a ser más competentes. La rutina te hace bueno porque lo estás haciendo regularmente,
Y es la clave de dominar una habilidad. Piensa en la vez que tuviste tu primera clase de doTERRA. Seguro hasta te sudaban las manos y estabas estresado porque no sabías cómo hacerla, pero después de hacerla una y otra vez, te aseguro que hoy te sale mucho mejor y que ahora eres muy bueno. O simplemente piensa en algo que seas muy hábil. Si eres muy hábil en algo es porque lo has repetido una y otra vez. La práctica hace la perfección y nos vamos haciendo mejores y mejores cada día. Punto número 8. Ayuda a hacer las tareas más importantes. Cuando hacemos la rutina diaria y nos pegamos a ella, tenemos que hacer primero las cosas más importantes. Así hay un progreso. Así ya no hay de que no lo hice o se me olvidó, porque lo más importante ya se agendó por nosotros al principio, y si seguimos la rutina ya sabemos que haremos las cosas más importantes en el día y así podemos invertir el tiempo en otras cosas. Punto número 9. Nos ayuda a tener prioridad. Lo mejor de diseñar una rutina en el día es que nos forza a priorizar lo que es importante para nosotros, lo que es importante para ti. En vez de hacer eso todos los días, ya sabemos qué tenemos que hacer y en qué tenemos que invertir el tiempo y en qué orden lo tenemos que ejecutar, porque lo vamos a planear de una forma muy cuidadosa. Por ejemplo, después de hacer una búsqueda interna, decidí objetivos saludables para mí, como iniciar el día temprano, meditar, hacer ejercicio y desayunar. Son cosas claves en mi rutina. Cuando pongo esto en mi rutina, me aseguro de que mis necesidades estén cubiertas primero que nada. Punto número 10. Reduce la necesidad de determinación y fuerza de voluntad. Este punto es clave. Todos los seres humanos tenemos un reto con la fuerza de voluntad, no me dejarás mentir. Inventamos cosas como estoy muy ocupado, no me alcanza el tiempo, pero simplemente piensa en el lavado de los dientes en la mañana. Por supuesto que para un niño lavarse los dientes cuando es pequeño es totalmente un reto, pero para nosotros es un hábito, ya no lo pensamos más, solo vas y lo haces. Así exactamente pasará con doTERRA. Entonces se va volviendo una gran rutina. Punto número 11. Tener una rutina y una agenda reduce la procrastinación. Cuando una serie de tareas y actividades se agendan y se hacen rutina, entonces despierto y ya tienes las tareas o actividades que se vuelven parte de tus genes y literalmente lo empiezas a hacer de forma inconsciente. Por ejemplo, yo cuando me despierto, suena mi alarma, me paro, me lavo la cara, me tomo mi jugo, hago yoga, medito, hago un poco de mindset y después hago ejercicio y voy a dar un paseo. No lo pienso ya, porque es un hábito de los últimos 2 años. Todos sabemos que la procrastinación es una pérdida de tiempo y las rutinas son la única forma de evitarla. Punto número 12. Tener una rutina crea un momentum real. Como todos sabemos, si repites las cosas una y otra vez, creas momentum. Lo haces más fácil de persistir. Es como ir al gimnasio. Ahora trabajo en hacer la cama cada mañana y a verdad me cuesta mucho trabajo también lavar los trastes. Y así es este negocio. Si no hay momentum, no hay negocio. Por eso es importante tener esa rutina y agendarla semanalmente. Punto número 13. Crea confianza. Es la clave para tu negocio. Cuando tenemos una rutina y la vas ejecutando día tras día, empiezas a ganar confianza y te da una sensación de tremenda satisfacción y eso es la gasolina para seguir día a día. La rutina es día a día y vas a disfrutar los beneficios. Es el motor para seguir adelante porque, ¿qué crees? Una vez que empiezas ya estás en el ritmo. Nos da la confianza de que somos buenos constructores y la falta de confianza es la razón número 1 para tirar la toalla en este negocio. Y seamos honestos, no solo has dejado un negocio por falta de confianza, también pasa con las relaciones y también pasa con los sueños. Punto número 14. Este les va a encantar. Ahorras dinero. Cuando sigues la rutina y haces cosas una y otra vez, ahorras dinero, pero de verdad. Por ejemplo, parte de mi rutina tiene que ver con la comida. Si yo ya sé qué voy a comer y hago mi lista de cosas para comer, ya no tengo que comprar cosas de más. Y así pasa igual con tu vida y con tus negocios. Cuando entras en una rutina, ya no gastas dinero o energía con cosas que de verdad no mueven el engrane en tu vida ni llevan tu negocio al siguiente nivel. Hay muchos programas que la gente invierte y que no llevan al siguiente nivel y solo pierdes dinero. Punto número 15. Reduce el estrés y facilita la relajación. Siempre habrá cosas en nuestra vida que están fuera de control de verdad. Y debemos aceptarlas. Hay cosas que fallan y aunque ame planear todo, hay cosas que fallan. Pero si hay algo que puedes controlar, en especial cuando sigues tu rutina, eliminar el estrés porque ya no tienes que pensar
qué se va a tener que hacer el siguiente paso. Solamente lo haces, tomas acción y te da una sensación de control y nos ayuda a relajarnos en vez de estar constantemente quejándonos por lo que no pudimos hacer. Punto número 16. Tener una rutina libera tu agenda de tiempo. Esto es contrario a lo que mucha gente piensa. Seguir una rutina prioriza actividades repetitivas, tareas importantes en nuestra vida y nuestro negocio. Es como, ¡wow! ¡Qué rico! Ya hice un buen de cosas el día de hoy. Hice mucho y logras mucho para tener tiempo de hacer las cosas que realmente amas hacer. Así que no todos los aspectos de tu vida deben ser agendados. De hecho, si sobreagendas y quieres agarrar cada cachito de tiempo que seguramente estarás dirigiéndote a fallar. No quieras agendar todo tu día con actividades, porque siempre debe de haber tiempo de relajarte o de no hacer nada. Tener una rutina nos hace mejores y eficientes en ciertas tareas. Entonces nos tardamos menos haciendo esas tareas, las ejecutamos precisamente como lavarte los dientes y eso libera tiempo, es algo increíble. Yo por primera vez en 8 años tengo un poco más de tiempo. Punto número 17. Nos ayuda a llegar a nuestros objetivos. Nuestros objetivos y nuestras aspiraciones de vida y negocio raramente se dan todas al mismo tiempo. La gente más exitosa en los negocios y más exitosa en doTERRA repite las tareas una y otra vez. Por ejemplo, un deportista olímpico practica diario, un artista lo hace también. Michael Jordan, el jugador de básquetbol, hacía 1000 tiros diarios. Debes casarte con esta rutina. Debe ser algo que tenga que ver con tus objetivos y que de verdad creas en ellos. Es una de las cosas más seguras para tener éxito en este negocio. Y punto número 18. Tener una rutina y una agenda nos ayuda a llevar un registro del éxito. Recuerda que el éxito deja huellas. Y cuando fallamos en seguir la rutina predeterminada, es una señal clara de que hay que ajustarla. Si no cumples tu rutina, hay que ajustarla y ponerla en una forma que tengamos la confianza de que vamos bien, de que vamos en el camino de nuevo. Ten en mente que está bien si decides que tu rutina sea de lunes a viernes o como yo también lo hago los sábados y domingos. Hazla como tú quieras, pero que sea una rutina. También se vale agendar días para no hacer nada, es súper sano. El punto es que lo pienses y cuidadosamente lo pongas en papel o en tu agenda de teléfono y trates de escoger lo que te haga crecer, porque tener una rutina es tener una elección consciente de vivir tu vida en una forma de repetir cosas sanas. Tener una rutina es hacer repetición saludable. Es una de las llaves para el éxito y la felicidad. Cada uno de nosotros con vidas diferentes, sueños diferentes, historias diferentes, deseos y recursos diferentes, pero cada uno de nosotros debe de tener esta rutina para que nos funcione. Por eso es muy importante hacer esta rutina después de decidir cuidadosamente qué es lo que quieres en esta vida, qué es lo que quieres en este negocio. La recompensa es tan grande que definitivamente vale el esfuerzo. Hoy vas a escribir tu rutina diaria de doTERRA y después la vas a integrar para todas tus actividades de la semana. Y también quiero que tengas tu rutina diaria personal, tus 20 horas por semana para doTERRA más tu rutina diaria. No te estreses y quieras agendar todo, solo agenda lo más importante. Es muy importante que escuches las llamadas de mentoría 1 y 2, que es la introducción y la lista de nombres. Y aquí es donde todo comienza. Aquí comienza el viaje en doTERRA. Y las vamos a estar creando y editando todo el tiempo. Una vez que la tengas, quiero que la compartas directamente con tu Buda o con tu compañero de contabilidad. Entonces vas a crear tu rutina diaria y semanal, vas a escuchar la llamada 1 y 2 y vas a escribir tu lista de contactos y la compartirás con tu Buda. He creado este mastermind para toda la tribu y le he puesto muchísimo amor. No tiene ningún costo, es totalmente gratis para que juntos podamos atrapar los sueños más rápido. Así que no te olvides de seguirme en este canal y en mis redes sociales. Califícame, regálame un comentario, etiqueta a tus amigos, activa tus notificaciones y comparte si te gusta lo que has aprendido hasta aquí. En esta tribu nadie se queda atrás y siempre vamos todos al siguiente nivel y por eso te quiero invitar a 2 cosas súper importantes. La primera, vente a desarrollar como speaker en nuestros programas Rumbos Holísticos y así puedas participar en los futuros cursos, masterminds, grabaciones, educación continua y muchas cosas que vamos a crear en esta tribu. Rumbos Holísticos se transmite por Facebook Live todos los miércoles y jueves a las 8 de la mañana en nuestro grupo privado de Facebook. Y punto número 2,
Hoy más que nunca requerimos encender el fuego interno. Y te quiero invitar a hacerlo cada mes en nuestras experiencias Encuentra en Mazunte, Oaxaca, en donde vamos a empoderar el cuerpo, las emociones y las finanzas gracias a las medicinas de la tierra. ¿Cómo sería tu vida si pudieras terminar con el miedo, la ansiedad y el dolor? Y también estamos creando una comunidad autosustentable en este paraíso. Y estoy buscando a personas que quieran unirse a crear comunidad y vivir una vida más natural y libre. Es clave en estos tiempos. Siempre puedes contactarme a mi correo personal yusen@yusen.pro y asegúrate de rodearte de la tribu física y digital correcta. Así que te quiero dejar en este video todas mis redes sociales, vamos a seguirnos y también te comparto como siempre el regalo de unirte a la tribu holística de usuarios de aceites esenciales. Gracias por escuchar esta transmisión de la tribu Atrapasueños y recuerda, todos los sueños comienzan aquí.